Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Disertum X. Esta vez vamos a abordar un tema muy interesante. Ya en alguno de los episodios anteriores abordamos, toda la estructura, los conceptos, las nociones generales de lo que se llama el Foro de Sao Paulo. Y hoy vamos a mirar un aspecto específico. La X que vamos a despejar hoy es cómo derrotamos a ese Foro de Sao Paulo. Un foro que se erige con engaños, con la mentira, y que la tenemos que derrotar. Precisamente miraremos cuáles son esos elementos para lograrlo de la mejor manera. Como recordatorio, el Foro de Sao Paulo fue fundado en 1990, entre otros por Lula da Silva, por Fidel Castro, con la participación, lo decíamos en su momento, de guerrillas, por ejemplo las FARC, el Frente Sandinista. Es un foro que reúne a una cantidad de partidos políticos de izquierda de Latinoamérica, creo que son más de 100, a una cantidad de ONGs igual de izquierda radical de América Latina, y su objetivo ha sido como coordinar esos esfuerzos políticos, nos decía Rami muy bien el otro en ese episodio, culturales, económicos, para expandir esa agenda comunista en el continente. Y bueno, no es casualidad que llevemos en los últimos 20 años llevemos viendo o hemos visto una oleada de gobiernos progres de izquierda llegando al poder casi en simultáneo. Y yo creo que para todos es muy claro que esto no es improvisación, sino que esto es producto de una estrategia, de unas reglas que se han cumplido, de una manera muy eficaz por estas organizaciones. Hoy vamos a describir un poco ese fenómeno, pero más allá de eso, vamos a pensar cómo enfrentarlo, cómo derrotarlo en los frentes cultural, en el frente político y sobre todo en el frente espiritual. Rami, buenas noches. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches, Gabriel. Muy bien, muy bien. Qué alegría volvernos a encontrar en este espacio. Y sí, estábamos pendientes de hacer un análisis ya más profundo sobre el Foro de Sao Paulo y sobre todo despejar esa X, cómo lo vamos a contrarrestar. Y para eso, sin duda, pues hay que empezar por el principio y es ¿por qué surge el Foro de Sao Paulo? Recordemos, como lo decías tú, que surge en el año 1990 con la participación de guerrillas y sobre todo de Fidel Castro. ¿Y por qué se mete Fidel Castro en esa idea en el 90? Pues claramente porque se estaba acabando la Unión Soviética, habíamos visto ya el muro de Berlín, estábamos viendo cómo los países de la Unión Soviética de Europa del Este estaban recobrando la democracia y obviamente pues el escenario internacional se veía muy pobre y muy difícil para el único país que en ese momento seguía abiertamente declarándose comunista en el hemisferio occidental, que era Cuba. Entonces, con ese olfato político que caracterizó a Fidel Castro, él dice, bueno, pues si me acabé sin el apoyo de la Unión Soviética y de todo el bloque de países que lideraba la Unión Soviética, pues entonces yo voy a hacer mi propio club y voy a hacer mi propio club de comunistas en Latinoamérica. Y obviamente, ¿a quién le echó mano? Pues no había nadie, no había ningún partido político en ese momento que abiertamente quisiera declararse comunista. Lo que sí había eran guerrillas que durante décadas y todavía hoy seguían siendo no solo financiadas, sino bienvenidas y articuladas desde el gobierno cubano. Entonces, efectivamente, las FARC se vuelve parte del Foro de Sao Paulo junto con otras guerrillas y el ELN. Bueno, o sea, esto era de verdad un nido de ratas. Es que no hay ninguna otra forma de decirlo, porque todos eran criminales. El único que no era criminal era Fidel Castro, pero porque era el presidente dictador de su propio país. Si en Cuba hubiera justicia, pues el enriquecimiento de la familia Castro, él y su hermano y sus hijos, pues serían suficiente motivo para Castro incriminarlo. era clarísimamente un criminal, clarísimamente. Criminales. Entonces,
pero los demás es que estaban catalogados formalmente a nivel internacional. Entonces era un grupo de bandidos, ¿sí? Y este grupo de bandidos empiezan a decir, bueno, nosotros tenemos que tener una estrategia para llegar al poder. ¿Y cuál era la estrategia para llegar al poder en ese momento? Pues las armas, claro, vamos a llegar por vía de la sangre a tomarnos el poder, porque los oligarcas no permiten ninguna otra forma de llegar al poder si no es por la vía de las armas. Y bueno, y así arranca, digamos, la primera década del Foro de Sao Paulo, en donde pues lo que había era un grupo de guerrilleros que paseaban felices y se encontraban y se felicitaban por sus luchas guerrilleras, pero empezaron a darse cuenta de que efectivamente el tema de llegar al poder por las armas se les estaba emproblemando. Primero, porque había habido procesos de paz ya con varias de estas guerrillas. Segundo, porque ya el tema de la mezcla entre narcotráfico y lucha armada era supremamente evidente. Ya las FARC en Colombia estaba siendo parte integral del fenómeno del narcotráfico, prestando, digamos, entre comillas, la parte de seguridad para tanto las rutas, para los cultivos, los laboratorios, todo esto. Y ya esta propuesta de la lucha armada por unas ideas románticas, comunistas, pues estaba abiertamente desnaturalizado. El único país que seguía con una lucha guerrillera viva a finales de 1999, pues era Colombia. Entonces, se ven con este problema de que no tienen justificación y aparece Chávez como esta luz al final del sendero para esta gente. Bueno, recordemos que precisamente Sendero Luminoso había sido acabado por completo gracias a Fujimori y las imágenes del fundador de Sendero Luminoso encarcelado con grilletes era espectacular. Entonces, Chávez, que a mi modo de ver, esto no lo tengo sustentado, pero él se encontró con el comunismo casi que por equivocación. Si uno revisa la primera insurrección de Chávez, por la cual termina encarcelado y después indultado, el tipo tenía propuestas más de derecha, además venía del estamento militar venezolano que era muy parecido al estamento militar colombiano, es decir, de pensamiento de derecha, no de izquierda, muy conservador. Pero se encuentra Chávez con el discurso este neocomunista de principios del 2000 y dice, venga, a mí esto me suena, ¿sí? Porque me permite hacer un montón de cosas y lavar mi imagen, digamos, de dictador, para alinearme con un discurso que pública e internacionalmente tenía cierta acogida. Y ahí es cuando entonces el Foro de Sao Paulo tiene un segundo aire, porque ya empieza a abrirse políticamente con una idea muy interesante, y es que no era tan eficaz llegar al poder por el vía de las armas, como lo habían propuesto las luchas guerrilleras, sino que era factible por vía del populismo interferir en la democracia, vender pajaritos de oro a un pueblo que siempre estaría necesitado por las condiciones económicas de Latinoamérica, venderles pajaritos de oro y una vez en el poder, encasillarse allí y aferrarse a ese poder. Entonces esa idea le suena mucho a Evo Morales, a Correa en Ecuador, a los Kirchner en Argentina, a Lula da Silva, y sin duda pues también a nuestro amigo Petro, ¿sí? Que también se habían quedado un poco vacíos ideológicamente y entonces empiezan a encontrar en el Foro de Sao Paulo, que es una reunión anual, con una serie de discursos y de narrativas y de propuestas ideológicas que les permiten ganar adeptos en los países en donde estaban. Y entonces ahí ya se empiezan a afiliar
partidos políticos al Foro de Sao Paulo para darle mayor despliegue y mayor fortaleza a la parte ideológica. Sin embargo, lo que sucede ahí entonces es que esa ruptura con la lucha armada y un fortalecimiento ideológico los convierte en unos adalides del efectivamente socialismo del siglo XXI, que en últimas, si uno lo revisa y si uno mira bien los documentos del Foro de Sao Paulo, no es más que una colcha de retazos. Ellos cogieron las narrativas de la izquierda global, como la conocemos hoy en día, que todavía no estaba tan consolidada como la izquierda, era como un poco el pensamiento progresista, pero por el otro lado las feministas, por el otro lado, y de buenas a primeras, estos personajes que durante sus años de lucha armada fusilaban homosexuales por ser homosexuales, se convierten en los adalides de la lucha de las comunidades del alfabeto, de los LGTBI, Q más y X y signo de admiración. Y estos personajes entonces renuncian por completo a la ideología que se suponía que defendieron por vía de las armas y asumen una ideología que es nuevamente una colcha de retazos, pero que se hila, como lo hemos visto en los programas anteriores, en la idea central de que hay que acabar con la cristiandad en América Latina, porque esa es la forma de subyugar a los pueblos. Y ahí entonces empieza a llenarse de un montón de ideólogos, de pensadores, de opinadores, que son invitados frecuentes del Foro de Sao Paulo y que de alguna manera les dan una estructura ya no militar, digamos, supremamente cerrada y apartada de la discusión pública, les da una estructura ideológica que es contemporánea, que está ganando adeptos y les da además un planteamiento estratégico, ya no para conseguir el poder, porque la fórmula se volvió clarísima, que era a través del populismo, sino para cómo quedarse en el poder indefinidamente. Y la primera receta, pues es obviamente los Castro en Cuba, pero la segunda forma de esa receta exitosa fue Chávez y ahora Maduro en Venezuela. Más adelante vamos a ver cuáles son los elementos de esa receta, pero así es como surge el Foro de Sao Paulo. Muy bien. Yo creo que en el fondo es una estructura que llega en los años 90, se da cuenta que cuando se cae el muro de Berlín, la estrategia tiene que modificarse, tiene que cambiarse. Comienzan a elaborar una serie de propuestas ideológicas, como tú bien dices, se encuentran con todas esas minorías que de alguna manera recogen y las hacen propias, a pesar de que en sus orígenes eran completamente contradictorios y opuestos a lo que muchas de esas minorías planteaban. Sin embargo, ellos saben aprovechar ese momento de descontento y tienen, digamos, ese golpe de suerte que es la llegada por vía democrática de Chávez al poder. Chávez llega en el 99 democráticamente, el margen era muy, muy chiquito, pero llega al poder de todas maneras por vía democrática. Pero a mí me llama mucho la atención que lo primero que hace Chávez, o de las primeras cosas que hace Chávez, es cambiar la constitución, que eso va a ser una de las reglas, me parece que tú contaste, y que creo que vas a hablar más adelante de eso, del Foro de Sao Paulo, de su playbook. Hay que cambiar la constitución con el propósito de atornillarnos al poder. Eso lo hace Chávez relativamente rápido y le cambia incluso el nombre a Venezuela, ya lo llama es República Bolivariana. Rami, y todas esas, yo creo, digamos que desde una perspectiva cultural, yo creo que todo ese recoger de estas minorías, ellos se basan mucho en una práctica que yo la viví o la sufrí mucho, y tú también, y yo pues por mi ejercicio profesional, y es, digamos, lo que Gramsci planteaba, que aquí lo tratamos en algún otro episodio, y es que había que tomarse la cultura primero y que la política venía después. Es decir, Gramsci, como recuerdan, es un pensador marxista
que se va a la cárcel y que escribe los cuadernos famosos desde la cárcel, donde propone este cambio ya desde los años 40, que el modelo no tenía que ser la lucha armada, sino buscar más bien la hegemonía cultural, donde el cambio se va a imponer desde la educación, desde los medios de comunicación, desde el arte, desde el lenguaje, y de esa manera van moldeando la forma en que la sociedad piensa. Entonces aparecen nuevos discursos, nuevas narrativas, nuevas indicaciones de personas que se encuentran en minoría o que se sienten afectados o que se sienten maltratados. Se comienzan a cambiar los nombres de una cantidad de delitos, entonces infiltran las universidades, los artistas, los sindicatos, los medios, incluso las series de televisión que veíamos o que vemos, por ejemplo, en Netflix, están plagadas por eso que llaman ellos, ¿no? Ese lenguaje inclusivo, esa educación inclusiva, ese tipo de cosas, y empiezan a modificar los términos. Y el aborto, que es uno clave y claro a lo largo de esta historia, como es la interrupción voluntaria del embarazo, que lo hemos dicho acá, y entonces ya no lo llaman aborto, sino interrupción voluntaria del embarazo, como para darle cierto tono moralizante al asesinato de un niño por nacer. O cuando hablaban de eutanasia, comenzó todo ese cambio de la muerte con dignidad, la ideología de género como educación inclusiva, como lo hemos dicho, y así muchos otros términos. Tú tocabas a los Kirchners en Argentina, que ellos utilizaron la televisión pública muchísimo para blanquear su imagen y para atacar a los opositores. Y uno recuerda, por ejemplo, en Chile inundaron las redes con mensajes emocionales sobre la vida digna y la dignidad. En Colombia también lo hicieron muchísimo. Uno mira y repasa la Corte Constitucional de esa primera década y parte de la segunda, y uno va viendo cómo se va modificando por vía de salvamentos de voto una mentalidad clarísimamente progresista y de izquierda, que fue la que finalmente triunfó en la primera década de los años 2000. Yo recuerdo discutir esto con muchos profesores, amigos, sobre estos temas que veíamos, Ilma Miriam Hoyos, por ejemplo, que veíamos clarísimamente que ya se venía la aprobación del aborto en Colombia o la despenalización, y también lo del matrimonio homosexual. Entonces ya no se hablaba, ya el matrimonio perdió su naturaleza real y se comenzó como a reformular como todo ese planteamiento. Y yo creo que ahí hay un primer punto que vale la pena resaltar, porque nos tenemos que dar cuenta de algo. El Foro de Sao Paulo y la izquierda, que recoge todo esto que hemos dicho, utiliza como herramienta central la utilización del lenguaje, el cambio del lenguaje, la manipulación del lenguaje, porque en el fondo el lenguaje va a controlar el pensamiento, ¿no? Las clases de derecho, yo me acuerdo cuando uno estudiaba derecho y derecho constitucional, ya le enseñaban a uno un nuevo derecho, y la interpretación constitucional era una cosa completamente distinta, y la textura abierta del lenguaje, y todo cabe, y no hay respuestas correctas en el derecho, sino respuestas posibles, eventuales, y con todo eso nos fueron vendiendo el cuento de que todo realmente era muy gaseoso y donde todo podía ser manejado al antojo. Hay un pensador italiano, Zagrebelsky, un famosísimo constitucionalista, que plantea o da un libro o escribe un libro que fue Biblia para los estudiantes de derecho en la década de los 90, que se llamaba El derecho dúctil, ese derecho moldeable, ese derecho que donde cabe prácticamente todo. Ya no es un derecho por reglas, sino por principios, y los principios son una cosa ahí medio elástica, medio que sí, medio que no. A mí me llamó mucho la atención este periodo, porque fue cuando yo, digamos, hice todos mis estudios de doctorado, y me metí mucho en ese tema sobre la manipulación del lenguaje. Y por allá yo recuerdo que en alguna obra de Carroll, de Lewis Carroll, el que escribió la de Alicia en el País de las Maravillas, hay una segunda obra que es como la continuación, que se llama Through the Looking Glass, What Alice Found There, como a través del espejo, y lo que Alicia encontró allí. Y en esa obra es muy interesante, Rami, porque Carroll lo que hace es mostrar la ilógica o los problemas, digamos que es una lógica inversa, o los problemas precisamente del lenguaje. Incluso se inventa un poema como con palabras inventadas,
que sin embargo sabe uno que está en inglés y que se va a entender por su ritmo y por su forma, pero no por sus palabras propiamente, salvo en algunas partes. Y hay un personaje muy famoso que es Humpty Dumpty, que es profundamente cómico, pero también profundamente filosófico, que va a representar como esa arbitrariedad del poder cuando se adueña del lenguaje, porque es un diálogo que yo cito en mi doctorado, que es muy famoso, porque le pregunta algo así como, bueno, Alicia está tratando de saber qué dice ese poema, que le expliquen esas palabras raras que tiene ahí. Y entonces dice Humpty Dumpty algo así como cuando yo uso una palabra, digamos, cuando yo uso una palabra, esa palabra quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. Y entonces Alicia le dice, pero ¿cómo así? Que una palabra pueda significar tantas cosas a la vez. Y dice Humpty Dumpty, no, mira, la verdad es que el fondo es que saber quién es el que manda es lo que te da la respuesta a ti de qué significan las palabras. Con otros términos, el que tiene el poder es el que determina cuál es el significado de las palabras. Entonces, finalmente, al final del día, derecho a la vida, dignidad humana, matrimonio, hombre, mujer, Mujer, no sí, significa nada, sino lo que el poderoso poderoso diga. de turno Sí. diga. Y entonces, claro, uno se encuentra con este fenómeno y esto es producto de toda esa amalgama de relaciones indebidas, malignas, maliciosas, perversas que tiene la izquierda de esta época y que impulsa en diferentes frentes, consciente o inconscientemente, yo la mayoría de las veces conscientemente, impulsa todas estas reformas jurídicas y constitucionales que tanto daño han hecho a la humanidad. De manera que yo quería pues hacer ese planteamiento de entrada porque me parece que el plano cultural, muchos autores, Agustín Laje dice que nosotros estamos ganando la batalla cultural, pero yo pienso que Agustín, a pesar de que lo hace muy bien, quizás le faltaría o nos faltaría a todos insistir en ese punto, que una de las formas de ganar el lenguaje cultural, de ganar la batalla La cultural batalla. es recuperando el lenguaje, volver a llamar las cosas por su nombre. Cuando no es que estoy hablando de interrupción voluntaria o los abogados, cuando ya se refieren los abogados católicos a la corte, ¿no? La interrupción voluntaria, mira, es que eso es inconstitucional. No, no, hay que hablar las cosas por su nombre. El aborto sigue siendo, o la interrupción voluntaria sigue siendo la muerte o el asesinato de un inocente en el vientre de su mamá. Eso es interrumpir voluntariamente el embarazo, es matar, punto. Eso de educación inclusiva es ideología que falsea la realidad biológica. Y eso lo sabemos y lo hemos visto aquí en muchos episodios. Y hay que llamar las cosas por su nombre. Matrimonio es solo uno. Por eso, matrimonio, cuando yo hablo de matrimonio entre parejas del mismo sexo, pongo entre comillas la palabra matrimonio, porque no es el verdadero significado del matrimonio. No se nos roben las palabras. Hay que recuperar las palabras y hay que recuperar el lenguaje. Lo otro es una unión civil entre personas del mismo sexo y pare de contar. Pero de ahí a llamarlo matrimonio me parece que hay una brecha muy larga que nos quieren hacer recorrer. Pero en esa batalla cultural, además del embarazo, que creo yo que es central, es esencial, también es alejarnos de los medios tradicionales, porque es que una de las cosas que ha sabido aprovechar el Foro de Sao Paulo es tomarse los medios de comunicación. Esto en Estados Unidos es clarísimo. Y aquí quien nos abrió los ojos fue Donald Trump, cuando de entrada en el 2016 los miró a los ojos y le dijo, ustedes son fake, y ustedes son mentirosos, y ustedes son no solamente fake, sino que ustedes son the enemy of the people. Y hasta hoy los llama igual. Y la verdad es que lo son enemigos, son mentirosos, tergiversan las cosas, sacan de contexto, maltratan a las personas, son hipócritas. O sea, si hay alguien de lo cual uno puede decir es enemigo de todos nosotros y del bien, son los medios de comunicación por todo ese poder que tiene. Por eso nosotros tenemos que buscar, para ganar esa batalla cultural, ver otras alternativas, escuchar, por ejemplo, Disertum X o escuchar otros medios que sean mucho más afines a la verdad. Es clave zafarnos. A mí en estos días me decía alguien, pero con algo que está pasando aquí en la política norteamericana, pero es que CNN está diciendo lo mismo y entonces la persona le decía,
lo que yo le decía, que una persona le hicieron esa pregunta y decía, ya no nos importa, o sea, tenemos que llegar a ese punto. A mí ya no me importa lo que diga Caracol, RCN, Blue Radio, me importa cinco. Quiere seguir diciendo, sígalo diciendo. Ya tenemos que llegar a un punto donde superamos a los medios de comunicación. Y de hecho se está haciendo esa superación de una manera muy exitosa. Otro mecanismo que es, traigo aquí a Rodríguez Iturbe, el grande Rodríguez Iturbe, grande político y grande como académico, Pensador. como pensador. Él nos hablaba mucho de esto. Tenemos que rescatar la verdadera historia o la historia verdadera con las cifras, con los testimonios, con los documentos. ¿Por qué? Porque estos bandidos, ¿no? E incluyo aquí a los jueces que omiten estudios científicos, la historia científica del derecho a la vida, estos bandidos les encanta mentir y les encanta acomodar las narrativas a su antojo. Y yo agregaría dos cosas más, Rami. Por ejemplo, que también lo hemos tocado tú y yo acá mucho, el problema de la educación. Las universidades están totalmente ideologizadas, y no solamente a nivel universitario, sino también a nivel de colegios. Nosotros tenemos que empezar a buscar, yo creo que una formación en paralelo, formar a la gente por fuera de esos currículos ideologizados. Charlie Kirk, lo que hizo la vida, la misión de Charlie Kirk fue meterse en esas universidades ideologizadas y enfrentar ahí y decirle a sus estudiantes, ustedes están haciendo aquí idiotizados por toda esta manada de profesores de izquierda, y se les enfrentó y ganó en cada uno de esos encontrones. Y finalmente, pues, seguir insistiendo en la creación de instituciones para fortalecer la cultura, instituciones que defiendan valores culturales. No sé, yo no sé cuáles, pero hay que fortalecer las iglesias, por ejemplo. Me parece crucial, hay que fortalecer los clubes o asociaciones de profesionales que todavía se preocupen por todos estos problemas. Hay que investigar, hay que estudiar las cosas, no tragar entero. Y para eso lo mejor es en comunidad. Yo creo que entonces esos 5 elementos que doy yo por ahora, comenzando por el lenguaje y terminando con las instituciones, me parece que puede ser una pista interesante de cómo ir derrotando al Foro de Sao Paulo, que va a ser derrotado porque la mentira tarde o temprano cae, y el Foro de Sao Paulo se nutre de una gran mentira o de varias mentiras, y todas van a caer. El problema de estas ideologías es que en el paso, mientras caen, hacen demasiado daño y asesinan, como en el caso que yo siempre planteo del aborto, o maltratan a los niños y toda la cantidad de porquerías que vemos alrededor de la izquierda. Pero mientras eso ocurre, tenemos que fortalecernos. Y eso es de la perspectiva meramente cultural, Rami. Sí, ahorita que hablabas, me resuena mucho el tema que tú propones de la educación paralela, porque yo soy producto de un ejercicio de eso. Es decir, para mí, ese tiempo en el que estuvimos en el Phoenix Institute, que era una experiencia pues de un mes o bueno, 3 meses para hacer todo el proceso, para mí fue impresionante, porque en ese primer mes todo lo que me habían enseñado en el colegio y en la universidad se puso en tela de juicio de una manera que para mí fue abrumadora, o sea, con muy poco contacto con la verdad, ya toda la mentira que se habían demorado décadas en meterme en la cabeza se desmoronó muy rápidamente. Y yo creo que eso es clave para los que nos están oyendo y dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer contra el Foro de Sao Paulo y nuestros hijos? Pues encontrar esos espacios, hay varios, Inaltum, ADF también tiene este tipo de cosas, y lograr que los hijos tengan estas experiencias que pueden ser de una semana, 2 semanas, un mes por mucho, es una forma muy eficaz de dar ese viraje a la educación paralela, porque efectivamente las mentiras que le está metiendo hoy a uno el sistema educativo se pueden resolver y esfumar si uno realmente entra en contacto con la verdad. Pero también quería seguir adelante un poco contando, bueno, entonces veníamos en que se reunieron estos partidos políticos, empezaron, pues digamos, como tú bien lo describiste, a apropiarse del lenguaje, de unas narrativas y todo esto. Pero entonces,
¿cuál fue la estrategia? La primera era que la estrategia para llegar al poder se basaba, como lo dije antes, en el populismo, en la demagogia. Pero descubrieron que la forma de hacer explotar esa habilidad que tienen estos líderes comunistas o socialistas del comunismo del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, era identificar aquellos dolores que parecían ser muy interesantes, muy importantes, que afectaban mucho a la opinión pública y sobre todo a las clases inferiores, porque eran más numerosas, y explotarlos de manera arbitraria. En el caso de Chávez, pues fue esta resistencia contra la corrupción de la clase política tradicional venezolana, que efectivamente con Carlos Andrés Pérez tuvo un alto importante en temas de corrupción. En el caso de Chile, si ustedes recuerdan, fue el aumento de un año para otro del valor del tiquete del metro, que realmente si uno lo mira es ridículo, o sea, es que era un aumento que era necesario, seguía siendo un sistema de transporte muy económico. Bueno, pues aprovecharon que esa situación encendió una llamita y incendiaron el país y acabaron con la tercera economía más importante de Latinoamérica. Y en el caso de Colombia, pues Petro, que es un experto en la demagogia, intentó por todos los lados. O sea, es que si ustedes miran el gobierno de Duque, fue semana tras semana tener que aguantarse a Petro tratando de incendiar el país. Y crearon este concepto de la protesta social, ¿sí? Que la protesta social era un vehículo para desestabilizar políticamente el país a través de una forma de violencia moderada, que no era la violencia guerrillera de incendiar pueblos con pipetas de gas, sino era una violencia en donde toda una ciudad se detenía. Yo recuerdo en Bogotá que cuando Petro salía a la protesta social, entonces las personas contaban historias terribles de 3 o 4 horas teniendo que caminar desde su trabajo hasta su casa porque todo el sistema de transporte público estaba colapsado. Y es curioso porque efectivamente los que más se afectaban eran aquellos por los que supuestamente luchaban. Lo que derramó la copa aquí finalmente fue una propuesta de reforma tributaria muy mal manejada políticamente por Duque, casi que ahí otro día hablaremos de eso, pero el conocimiento directo que yo tengo de ese episodio es vergonzoso. O sea, en ese momento la soberbia de Duque y todo su gobierno realmente le entregó el país a Petro en ese momento, en esa circunstancia específica, al punto que les tocó sacarla 5 o 6 días después del Congreso, como se lo había dicho todo el mundo al presidente Duque, pero ya era tarde, ya el país estaba incendiado, ya estábamos en mitad de la protesta social y todo eso. Entonces, esos mecanismos de utilizar la demagogia y aprovechar circunstancias públicas, digamos, de necesidad o de rechazo, pues los termina llevando al poder. Y entonces, una vez llegan al poder, ¿cuál es la estrategia que siguen casi que, digamos, copiada? La hemos mencionado en otros programas, pero vale la pena recordarla brevemente. El primer paso para lograr que un país quede sometido al arbitrio de uno de estos partidos políticos que forman parte del Foro de Sao Paulo, es empobrecer a la población, empobrecer el país. Entonces, la receta es muy sencilla: coja los primeros 3 renglones de la economía de un país y acábelos con cualquier pretexto. En Colombia, tradicionalmente, nuestro primer renglón ha sido el petróleo. Y lo primero que tuvimos en el gobierno Petro fue a la ministra de Minas, que es la encargada, digamos, de todo el tema petrolero, diciendo que había que decrecer.
económicamente para salvar el mundo. Y que en esa medida el petróleo de la actividad petrolera había que acabarlo por completo, porque no solo acababa con los recursos naturales y con el medio ambiente, cosa que es falsa y sobre todo en Colombia, sino que además generaba una dinámica de riqueza y de capitalismo sin límite que iba a terminar por acabarnos. Y esta señora realmente se paró en foros con todos los empresarios a decirles, no, es que ustedes lo que tienen es que decrecer. y eso no lo aguantamos al principio. Fue impresionante porque efectivamente acabó con el petróleo. La cantidad de empleos perdidos en el sector petrolero es una cosa impresionante, pero resulta curioso que la economía colombiana se sostiene. Y hay todavía pues, mucho tráfico mercantil por todos lados. Y resulta que para mal del Foro de Sao Paulo, no se dieron cuenta que el segundo renglón de nuestra economía no es un renglón formal, todo lo contrario, es un renglón criminal, es el narcotráfico. La economía colombiana durante muchas décadas y hoy en día también se sostiene a punta del narcotráfico. Entonces esta estrategia de empobrecer al pueblo no les sirvió tanto, porque todavía sigue habiendo una economía marginal, criminal, negra en Colombia que sostiene, y por eso es que hoy en día nadie se explica, no hay inversión extranjera, no hay crecimiento, no hay inversión en sectores productivos tradicionales, y porque el país no está totalmente empobrecido. Ah, bueno, ¿por qué los inmuebles siguen subiendo de precio? ¿Por qué en Medellín la finca raíz es más costosa hoy que hace 3 años? Y todo eso pues se explica porque efectivamente aquí le salió mal. El segundo punto Pero con es una, el de... Rami, pero yo no entiendo ahí un punto. Sí. De todas maneras, ellos se han apropiado mucho, digamos, sus líderes del narcotráfico, por lo menos las denuncias Claro, de es que Estados ese fue Unidos el son, problema. Tienen un conflicto de interés. claro, Entonces, no pueden acabar con el narcotráfico, que sería, el digamos, cartel lo de los lógico. soles. Claro, no pueden acabar con el narcotráfico porque es que el narcotráfico es ellos mismos al final del día. Son las FARC, son el cartel de los soles, son la forma en que finalmente se han apropiado de una cantidad de dinero exorbitante. O sea, no solo se están robando el país formal, sino que por medio de su participación en el narcotráfico tienen unos intereses económicos impresionantes. Es que nuestro presidente Petro fue atrapado con bolsas de basuras llenas de dinero en efectivo. Y Eso no le, no se, y no le pasa nada, Rami, ¿no? eso Ellos no están, se explica en ningún sector Rami, es formal que de la economía. ellos están por encima de la ley, por encima de Claro, la ley. A ellos no se les claro. aplica. Esa es la Aquí, primera. Entonces, aquí hay varios empobrecer. políticos igual en Estados Unidos que no se les aplica la ley. Claro, sí, Vayamos a bueno. ver por qué. La segunda es, lo hemos llamado pan y circo, pero con eso nos queremos referir a que este proceso de empobrecimiento es simultáneamente acompañado de un proceso de aumento de todos los esquemas asistencialistas. Entonces, en Venezuela empobrecieron al sector privado, pero inmediatamente entonces salieron programas de darles comida gratis, de darles educación gratis, de darles Los salud vuelven gratis. dependientes. Obviamente pésimos, pésimos, porque esta gente no sabe ni siquiera administrar. Entonces tenían el país más rico de Latinoamérica por cuenta del petróleo y la gente haciendo fila para comprar, para que le dieran papel higiénico y alimentos y problemas de desnutrición, simplemente porque es que no entendieron cómo utilizar la plata del petróleo para financiar su, entre comillas, revolución, que es simplemente un fenómeno de empobrecimiento. Y entonces, ¿en qué consiste esa gran propuesta de ellos? Que ahora el Estado les va a dar gratuitamente todo, pero al Estado darles gratuitamente todo, lo que está haciendo el Estado es comprándoles la conciencia. Porque Claro. si yo para comer tengo que decir que Chávez es el mejor presidente del mundo, pues lo voy a decir, porque finalmente primero Claro. tengo que comer. A mí qué me importa Chávez, nunca me ha importado la política. Y si hoy para tener arroz tengo que decir que Chávez es maravilloso, pues digo que Chávez Claro, es los vuelven maravilloso. esclavitos, los vuelven Claro. esclavos.
Mm. Y es una esclavitud muy horrible porque es una esclavitud económica. Después llegan a el tercer paso, es debilitar el sector privado. Entonces, al mismo tiempo que le dispararon a los sectores más importantes de la economía, empobrecieron la economía, generaron programas asistencialistas, acaban con el sector privado. ¿Por qué? Porque al acabar con el sector privado, acaban la única fuente de recursos alternativa a depender del Estado. Y el ingenio individual, la iniciativa privada, es en sí misma una alternativa de generación de recursos, es el pleno ejercicio del libre albedrío. Rami, Pues no, esta gente lo acaba, ¿sí? por eso también ellos buscan apropiarse de las pensiones y de los ahorros de las personas, ¿es correcto? Claro, claro. Todo lo que sea privado, recursos privados, es un objetivo de Son unos guerra de esta gente. criminales, o sea, Sí, son sí, 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 criminales los sí. tipos. Criminales, criminales. Mm. Y lo siguiente entonces es centralizar el poder. Y es que toda la vida social empieza a depender de funcionarios públicos. En Colombia, tal vez lo más agresivo ha sido la reforma a la salud, que nunca la pudieron lograr aprobar en el Congreso, pero la hicieron por vía de decreto y por vía del chantaje y el sometimiento económico de los prestadores privados del servicio de salud. ¿Qué es lo que buscan ellos con la reforma a la salud? Que al final del día un funcionario público del nivel que sea, de las gobernaciones, sea la última palabra en decidir quién recibe y quién no recibe el servicio de salud. Esa centralización del poder hace que sea absolutamente necesario estar o de acuerdo con las políticas del gobierno o ser parte del gobierno para obtener servicios tan esenciales como el servicio de salud. Y eso es gravísimo porque entonces ya no solo nos están empobreciendo y sometiendo por vía de la economía, sino por vía de las necesidades más básicas como la salud, la vivienda, la educación. Bueno. Y el último paso, que es ya el cierre con broche de oro, es la constituyente. ¿Y por qué la constituyente? Porque en una constitución nueva, estas personas pueden meter 3 o 4 micos que consisten en lo siguiente. El primero es que las cortes quedan totalmente al servicio del presidente, que el Congreso queda nuevamente también subordinado al presidente. Es decir, la primera parte de esos micos es centralizar todo el poder en el presidente a través de cómo, de los mecanismos de elección, de los procesos de investigación, de las definiciones de quién pueden ser candidato y quién no, de los requisitos para ser candidato. Y ahí entonces empiezan a hacer que todo dependa de un sí por parte del presidente. Esa es la parte de cómo se apropian, digamos, de las ramas del poder y cómo Muy bien. acaban con la independencia. Lo segundo en las constituyentes es garantizar la elección indefinida por medio de unas elecciones totalmente amañadas, ¿sí? Y lo tercero es ya la inclusión de todos estos píldoras, si se quiere, progres, para ser de alguna manera consecuentes con la propuesta ideológica del Foro de Sao Paulo. Entonces, lo primero es el aborto, se vio en Ecuador, horrible. La Corte Constitucional allá, la Corte Suprema ordenó que se aprobara el aborto, a diferencia en Colombia en que exhortó, no, allá ordenó y amenazó con cárcel al Congreso si no lo hacía. El tema de la eutanasia siempre lo vamos a ver en esas constituciones. Las drogas o el uso de drogas como un derecho individual, la total redefinición del concepto de familia para incluir todos los fenómenos de la comunidad del alfabeto y volver prácticamente la ideología de género como un contenido obligatorio a lo largo y ancho del sector educativo. Estas son las estrategias que están escritas, no nos las hemos inventado nosotros. Además, tienen cientos de ejemplos en todos los países que analizamos, que utiliza el Foro de Sao Paulo para que una vez asume el poder, se haga permanecer ahí indefinidamente, porque al final lo que buscan es esclavizar a la sociedad y hacerla dependiente
del gobernante de turno que ellos decidan poner. Lo veíamos en otro episodio, es la ideología más perversa de todas e históricamente es la ideología que más destrucción ha causado en el mundo. Es que los países se destruyen siguiendo estas fórmulas del comunismo o del socialismo del siglo XXI. Es la misma receta, digamos, que destruyó ya a Venezuela, que hundió a Bolivia, que encadenó a Cuba y a muchos otros países, como lo veíamos también en otro episodio. Rami, yo te quería preguntar una cosa. Claro, tú mencionaste todo el tema como de las milicias urbanas en el gobierno Petro, perdón, en el gobierno Duque, creado por el candidato o por el agitador Petro. Eso no está, esa parte de crear milicias urbanas, digamos, claro, digamos, ahí era para crear caos, pero cuando llegan al La poder, primera línea se llamaban que acá, llamaban en se Colombia la llaman. primera línea, pero cuando llegan al poder, que es lo que vimos en Venezuela, no sé si está escrito en el Foro de Sao Paulo, ellos también crean una especie como de milicias urbanas paralela a la fuerza pública, milicias urbanas además que operan como sapos, como acusadores, como controladores, como esa policía semisecreta que está denunciándole a un jefe central de quién está haciendo tal cosa y quién está haciendo la otra. Eso yo no sé si en Colombia eso se está viendo en este momento. Seguramente debe haber un poco de eso también. Pero lo otro que sí veo yo mucho en Colombia es que Petro creó, yo no sé si en Venezuela se creó lo que llaman en Colombia los bodegueros. ¿Y qué son los bodegueros? Los bodegueros son unos tipos pagados de izquierda, probablemente incultos, probablemente vagos, que viven a costa del Estado, que les pagan un dineral para que se dediquen todo el tiempo a producir noticias en redes sociales y generar, digamos, esa presión social de responder a personas que no están de acuerdo con ellos, de insultar, de crear caos en los medios de comunicación o en los medios sociales. ¿Eso tú cómo lo ves dentro de ese esquema de los cinco? Sí, la verdad es que en la revisión que nosotros hicimos de los documentos formales del Foro de Sao Paulo, solo llegan hasta este tema de la protesta social y a la legitimación de estos fenómenos de fuerza media, digamos, como parte de los derechos que tienen los individuos en los países cuando expresan su opinión. Y acá inclusive ha habido varios intentos en el Congreso de legalizar la protesta social como una forma válida de agredir prácticamente. Sin embargo, estos dos casos que tú mencionas, que son las milicias y los bodegueros, no están en los documentos del Foro de Sao Paulo, sí, pero sí tienes tú toda la razón y es que son evidentes, son mecanismos evidentes que utilizan estos gobiernos para seguir ejerciendo presión y para intimidar. Y efectivamente es que es hasta gracioso ahorita con el problema que tiene Maduro porque tiene a la Guardia a los Marines gringos enfrente de sus costas, su llamado a la guerra es a las milicias que ha fortalecido desde hace rato. Aquí la primera línea la hemos tenido financiada Antifa, acá en Estados Unidos es Antifa, que también los Antifa, están, claro, por fin lo han declarado terroristas, organización terrorista, una claro, organización terrorista claro, es que esa es doméstica. la forma realmente de Y atacar todos esa, estamos eso. tan hartos y tan aburridos que estamos felices con que los destruyan a todos. Rami, y las fuentes de financiamiento, veíamos que Soros sonaba mucho en todos nuestros programas anteriores. Pues muy curiosamente este fin de semana, bueno, el momento en que grabamos este episodio, ¿cierto? Porque cuando lo publiquemos a lo mejor ya cayó Maduro, Dios quiera, pero mientras lo grabamos, Trump se refirió explícitamente a Soros como el bandido detrás que está financiando a todos estos grupos de izquierda, todas estas líneas que crean todos estos tumultos en diferentes países. ¿Cómo lo se Claro, percibe en Latinoamérica? Igual. es que Soros es un oportunista, a ver, y Soros no es solo Soros, yo creo que Soros es el brazo, digamos, financiero de las ONGs ideológicas de otro foro que ojalá hablemos algún día, que es el foro de los ricos, ¿sí? Y entonces Soros está encargado es de canalizar mucho dinero para ONGs ideológicas. Efectivamente, uno encuentra en el La Foro de Open Sao Paulo, en la Society. página del Foro de Sao Paulo, a las organizaciones de Soros, Claro.
financiando estudios y financiando proyectos sin duda, y una vez toman el poder, el primer financiador, el primer contratista del Estado para hacer reformas políticas, para hacer reformas, es Open Society. Por eso, ojo con una cosa, y es que tanto Duque fue formado en las organizaciones de foros, como Santos, que es miembro de la Junta Directiva Mundial de Soros. Entonces, ahí ojo con eso, porque Un es par que de joyas. efectivamente Soros se encontró con el Foro de Sao Paulo, se lo encontró, porque no podemos decir que la idea fue de Soros, ni más faltaba, como dijimos aquí, fue de Fidel Castro. No, se lo encontró y lo empezó a financiar, porque Ok. obviamente pues responde a toda la propuesta ideológica de Soros, y hoy en día pues el Foro de Sao Paulo sin duda cuenta con apoyo y ayuda de Open Society y todas las Yo recuerdo organizaciones. cuando yo empecé a hacer estos estudios en el derecho hace muchos años, las famosas casas de estudio y de profesores y universidades como la tuya empezaban, no sé si la tuya, pero por lo menos esa casa de estudios, que se me escapa el nombre de pronto voluntariamente ahora, recibían plata de Open Society. Y entonces, claro, muchos de No, ellos eran, Los Andes tiene ok, y muchos una de ellos eran mis financiadora. profesores en la especialización de Derecho Constitucional, y fueron todos estos tipos los que crearon ese nuevo derecho, toda esa basura del nuevo derecho que empezó a hacer lo que yo te contaba ahora o les contaba ahora sobre todas esas categorías conceptuales novedosísimas de un nuevo orden jurídico para un nuevo hombre, para un nuevo mundo que se forja con unas nuevas circunstancias, con esa justicia social y con toda esa basura que nos vendieron de esos derechos maleables, y que dio como resultado que muchos de ellos llegaron a la Corte Constitucional. Claro, y detrás de todo eso decía uno, claro, estaba Open Society manipulando todo eso. Muy bien, vamos llegando ya, avanzando ya mucho sobre nuestros objetivos de hoy, pero yo quisiera tratar el tema, Rami, digamos, el tema espiritual, la resistencia espiritual, que me parece que es central, porque en el fondo lo que el Foro de Sao Paulo o lo del comunismo, el socialismo del siglo XXI, todos estos tipos quieren es controlar no solamente economías o las instituciones o manipular las leyes, que lo hacen, o las constituciones a su antojo, sino que su objetivo último es arrancar el alma de los pueblos, y particularmente el alma religiosa, y particularmente a Dios de los pueblos. Y si uno mira ejemplos no lejanos, recientes, en Nicaragua, Daniel Ortega, este dictador, ha encarcelado a sacerdotes, ha expulsado congregaciones enteras, y lo que persigue no es solo la iglesia como institución, sino a la conciencia cristiana del pueblo. Fue lo mismo que hizo la revolución bolchevique en el 17, en el Claro. siglo pasado. Lo primero que hace es destruir las iglesias. Y Nicolás Maduro no se quedó atrás, porque él es un personaje que permanentemente está hostigando a los obispos, silenciando comunidades de fe que se atreven a denunciar alguna injusticia. Y son personas que, digamos, uno los puede desenmascarar con alguna facilidad. Y en Colombia, pues a través de todas esas decisiones perversas de la Corte frente a colegios católicos, o frente a esas expresiones artísticas en contra de la religión, que mira para un lado y simplemente avala todo bajo la idea de que el libre desarrollo de la personalidad y la inclusión y el respeto y la diversidad y toda esa cantidad de cosas, que en el fondo lo que ha hecho y lo que ha buscado es debilitar la visión cristiana de la vida. Por fortuna, y digo por fortuna en un sentido espiritual, por fortuna nos ha quedado un ejemplo muy grande en Charlie Kirk, que se le enfrentó y lo que hizo fue despertar a un gigante, y no lo van a derrotar. Por eso me parece que la muerte de Charlie Kirk no es en vano, por lo menos en este país. Y te lo digo porque las últimas 3 semanas de idas a misa, nosotros en familia, los 3 nos hemos mirado al final y decir, esta vaina está llena. Y es increíble la cantidad y se repite en todo lado. Hay un despertar espiritual, y esta gente de la izquierda tiene que tener eso muy claro, no van a poder con nosotros. Pero yo pienso que a pesar de eso la tenemos que combatir. No nos podemos quedar como tranquilos y decir pues, que otros lo hagan, no.
La verdadera respuesta nuestra no va a ser solo política, no va a ser solo económica, sino fundamentalmente, lo hemos dicho aquí muchas veces, dicho acá muchas veces, es espiritual. Y por eso lo primero es que nosotros tenemos que formar, Rami, comunidades de fe fuertes, porque Sí, allí donde las familias se reúnen, donde, digamos, el círculo es la parroquia o la iglesia local, la comunidad cristiana se vuelve como en un hogar sólido, donde el poder no puede arrasar tan fácilmente. Uno aquí en Estados Unidos lo vive con mucha frecuencia eso, sobre todo en un estado como en el que yo vivo, que son comunidades cristianas muy católicas, en mi caso, muy fuertes. Lo segundo ya es como desde el punto de vista más académico y es la formación moral mm, permanente, la formación moral de educar otra vez la conciencia, de formar el carácter, de transmitir la verdad del evangelio. Un pueblo que sabe quién es y a quién pertenece es inmune a la manipulación ideológica, inmune a todos estos proyectos y a todas estas propuestas románticas y mentirosas de la izquierda de hoy. Y como tercera medida, Rami, lo hemos dicho, la oración. Yo insisto o insistimos en este canal en este punto y agregaría algo más, y el ayuno. ¿Por qué? Porque yo repasando este tema, Rami, veía que, claro, la oración es central y lo hemos dicho muchas veces. Por ejemplo, rezar el rosario, el Santo Rosario ha acabado con los comunistas y hay muchos ejemplos históricos donde se puede apreciar. Pero nos ha faltado de pronto plantear algo adicional que está en el propio Evangelio. Hay demonios que no solo se vencen con oración, sino que también se requiere algo mucho más allá, y es el ayuno, ofrecer sacrificios, porque este es un demonio fuerte, pero se le puede vencer. Por eso el ayuno, digamos, esa disciplinado, la oración constante, es la que en el fondo va a sostener a los pueblos o va a levantar a pueblos enteros para hacerle frente a este mal que nos carcome, y los ejemplos, repito, están a la mano. Polonia tenía el comunismo hasta que Juan Pablo II encendió esa llama que derrumbó los muros y lo hizo, y lo vimos también en Austria, ¿no? Ojalá América Latina tenga la fuerza, el coraje de reconocer que sin Dios no sacamos esto adelante. Estados Unidos está viviendo un momento muy especial, tristemente por la muerte de Charlie Kirk, pero por otro lado, providencialmente, que ha sido lo que ha despertado, digamos, esta ola. La gente ya se cansó de esto, de esta izquierda, de Antifa, de la mentira, de los LGBT, ya no nos importa todos los discursos que nos venían planteando en los últimos 15 años. Ya su cuarto de hora pasó. A los profesores de derecho, que fue el tema con el que inicié hoy, también en Colombia y en Latinoamérica, su cuarto de hora también se les pasó. Hay que recuperar el orden institucional, hay que recuperar la verdad, y una forma para comenzar es hacerlo a través del testimonio personal, a través de la oración y sobre todo a través de esos pequeños sacrificios que son los que claman al cielo y el cielo nos da esa ayudita. así Rami, es. vamos terminando. Así es, así es. Yo solo quisiera, digamos, a manera de resumen, proponer lo siguiente, y es que eh, el Foro de Sao Paulo, como hemos visto, no solo en su origen es un nido de ratas y probablemente lo sigue siendo, sino que está construido ideológicamente con mentiras. Y además, sus técnicas y sus estrategias están basadas en la mentira. Podríamos, si uno quiere resumir el Foro de Sao Paulo, resumirlo como el imperio de la mentira en Latinoamérica. Y la mentira tiene una característica muy interesante, y es que es supremamente débil ante la verdad. Es decir, hay mentiras que, a pesar de que se hayan reiterado durante décadas, durante siglos, ante la verdad se desvanecen como si fueran arena, como si fueran humo. Y la verdad es que la Unión Soviética cayó gracias a que la mentira
sobre Chernóbil y todo esto había excedido cualquier límite de lo razonable. Y la misma gente se cansó, dijo, esto ya no más. O sea, esta mentira tras mentira tras mentira no es. Y generaron una sensación de ingobernabilidad tan fuerte que a Gorbachev le tocó cambiar todo el sistema y finalmente eso fue lo que políticamente originó la caída de la Unión Soviética. Y entonces, si esa es la reflexión adecuada, que además tiene una raíz evidente en lo espiritual, porque es que nuestro Señor dijo, yo soy la verdad, ¿sí? Es decir, quien camina en la verdad está realmente caminando con Cristo. Entonces, si partimos de la base de que esa es la receta, porque todas las otras cosas que hemos hablado sobre este programa, pues al final del día es, hablemos con la verdad, ¿sí? La ideología de género es mentirosa, pues entonces digamos la verdad. El lenguaje está manipulado, pues entonces llamemos las cosas por su nombre, es decir, digamos la verdad. La historia ha sido manipulada, pues digamos lo que de verdad pasó. Todo eso al final termina en lo esencial que es la verdad, pero la verdad tiene un costo, tiene una exigencia, y es que decir la verdad cuesta en popularidad, cuesta en señalamiento, cuesta a veces en discriminación, porque la verdad para el mentiroso se vuelve un insulto, se vuelve un agravio y sobre todo una amenaza. Yo sí creo que hoy en día, si uno quiere resistir al Foro de Sao Paulo, lo primero que tiene que hacer es empezar a decir la verdad y a hablar con la verdad y a actuar con la verdad y no decir mentiras. No dejarse tentar porque es que no, para tener este puesto o para tener esta posibilidad, entonces yo tengo que decir una mentirita, es una mentirita piadosa. No, en ese momento es que estamos esclavizándonos nosotros. Si realmente queremos ser libres, tenemos que caminar y hablar y actuar con la verdad. La verdad os hará libres, dijo nuestro Señor, Muy bien. y eso no es solo una frasecita de cajón, es una realidad. Si hoy nos queremos liberar del Foro de Sao Paulo y todas sus artimañas, lo que tenemos que hacer es empezar por decir la verdad. Y esto es un reto que es cotidiano, que es personal, que es en todo momento, ¿sí? Con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con todo el mundo, decir la verdad y honrar a aquellos que dicen la verdad y resaltar que uno está hablando con la verdad Muy y bien. está haciendo el esfuerzo. Si logramos que esa sea el eje, digamos, de la resistencia, yo creo que efectivamente vamos a lograr superar a la estructura del Foro de Sao Paulo y a todos Muy bien. sus brazos horribles que nos tienen sometidos. Me gustó mucho esa conclusión. Yo pienso que el Foro de Sao Paulo no es invencible, se derrota con estrategia, con estos elementos que hemos hablado de la cultura, de la fe, pero sobre todo con la verdad. No podemos esperar, Rami, un Mesías político. Es importante que nos gobiernen bien, pero más allá de eso hay otros elementos, otras piezas, y una que es central es hablar con la verdad. Para todos, muchas gracias por escucharnos. Recuerden darnos el like para subir en los algoritmos. Les agradecemos mucho y nos vemos en el próximo episodio. Rami, muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias, Gabriel. Buenas noches para todos. Dios los bendiga. Que estén muy Gracias. bien. Chao. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya. Por favor. Es gratis. Nos queremos pensionar.